Bienvenidos al canal de Betania Guadalajara. Vamos a hacer comentarios bíblicos y este es uno de ellos. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 20, hay una historia que está relacionada con un rico y un mendigo llamado Lázaro, que yo le voy a leer y después vamos a hacer la parte que corresponde a los creyentes, porque tiene una enseñanza para los escépticos, para los que no creen, pero también tiene una enseñanza para aquellos que creen, y esta es la que vamos a comentar en este vídeo. Bien, Lucas 16:20, leemos el texto de nuevo porque así de esta manera lo vamos a tener bien claro. Dice que había un hombre rico que vestía de púrpura, de lino y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Es decir, nos está enseñando un hombre con abundante prosperidad, tal y como nos explica ahí en esos textos. Y había también, dice, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel y que estaba lleno de llagas y que saciaba comer de lo que caía de la mesa del rico. Pero aún venían los perros y le lamían las llagas, e incluso seguramente se comerían parte de ese pan, de esas migajas que caían de la mesa del rico. Pero aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y dice que en el Hades el rico alzó sus ojos en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero dice que Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de esto, hay una gran sima que está puesta entre vosotros y nosotros, o entre nosotros y vosotros, que no puede pasar ni nosotros a vosotros, ni vosotros a nosotros. Es insuperable, por lo tanto, donde se nos ha enviado después de la muerte, no tiene cambio posterior. Entonces Abraham, el rico le dijo a Abraham: entonces te ruego pues que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán a alguno que se levantare de entre los muertos. Y aquí vemos varias cosas. Bien, pasemos a los detalles y enseñanzas que tenemos para aquellos que ya son cristianos y que han recibido el mensaje del Evangelio. En primer lugar, que todos morimos. Por lo tanto, el temor a la muerte es algo que debemos deshacer de nuestras vidas, y es un trabajo que debemos hacer porque es natural en nosotros, la autoprotección, pero debemos de perderle el miedo a la muerte. En segundo lugar, o en primer lugar, para sintetizar mejor, Lázaro no fue al seno de Abraham al cielo por ser pobre. Recuerda que aunque la historia narra su pobreza y su enfermedad, pues tenía unas llagas, que además era mendigo. Recuerda que no fue al seno de Abraham por ser pobre ni por ser mendigo. Por lo tanto, con esto deshacemos una de las teologías modernas de la prosperidad. Puedes ser muy próspero o puede que no seas nada próspero, pero no es una cuestión que tenga que ver con la salvación de Dios, que es absolutamente soberana y por elección divina, sin que intervenga para ello nada, ni siquiera tu propia fe. Aunque sí es necesaria la fe, pero no es tuya, es un don de Dios. Por lo tanto, entendemos con toda claridad que Lázaro no fue al seno de Abraham por ser un hombre pobre. En segundo lugar, vemos que un pobre puede ir al reino de los cielos y un rico puede ir al reino de las tinieblas, a pesar de que se haya hecho rico, incluso por medio del Evangelio. O sea, la pobreza no está relacionada con personas que no tienen fe. La pobreza no está relacionada con personas que no son buenos creyentes. La pobreza no está relacionada con absolutamente nada.
Es verdad que Dios nos habla de riqueza, pero sus riquezas son en todo momento espirituales y, si es posible, también naturales. Pero ninguna de estas dos cosas nos condiciona para ir al cielo o al infierno. Ténganlo en cuenta como creyentes que son ustedes. En segundo lugar o tercer lugar, el rico no fue al infierno por ser rico, ni tampoco fue al infierno por tener hacer grandes banquetes. Él fue al infierno por causa de haber ignorado que aquel al que ve posteriormente, y le recuerda como padre Abraham, le había anunciado una llegada, una venida del Mesías, porque todo el Antiguo Testamento se relaciona con la venida del Mesías. Y ya muchos lo habían ignorado, muchos lo habían quitado como un concepto de fe en sus vidas, y esto es lo que le pasó a este hombre rico. No se preocupó absolutamente de nada, pero no porque no se preocupara de los pobres, sino porque no tenía ningún sentimiento de que habría de dar cuenta en el juicio venidero al Dios, al Dios creador, al Dios y Padre de todos los creyentes y de todos los israelitas y los gentiles que hoy en día creemos. Por lo tanto, la tercera cosa es: el rico no fue al infierno por ser rico. Puede ser rico y no ir al infierno, pero lo que sí hizo este hombre es ignorar totalmente, y a través de sus actos podemos considerar que, teniendo la pobreza a su puerta, la ignoró completamente. Es porque su corazón estaba endurecido y estaba completamente cerrado a la misericordia y al juicio de Dios que habría de venirle en algún momento. En cuarto lugar, no hay limbo ni purgatorio. Esto para la Iglesia Católica o los católicos que puedan escuchar este vídeo. La Biblia nos narra la historia realmente tal y como ocurre. Murió el Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Murió el rico y fue enterrado, y lo encontramos en el paso siguiente, en el Hades, es decir, ya en la condenación, en el fuego eterno. Por lo tanto, no hay punto intermedio. No se puede orar por aquellos que han fallecido para que Dios los saque de un lugar concreto, porque eso no existe. Así que nuestra decisión está aquí y en la tierra, y ahora, aquí y ahora, y eso es lo que debemos hacer. Pero lo enseñamos esto para los creyentes que no sean, que de alguna manera estén en esa doctrina del purgatorio y del limbo. No existe eso. Aquí tienen la historia, la lean tranquilamente y verán que no hay lugar para eso. En quinto lugar, para los creyentes, especialmente para los neopentecostales, los milagros, incluida la resurrección, que es lo más grande que puede ocurrir, no convencen a la gente para que se convierta. Sí dan testimonio del poder de Dios, pero el testimonio del poder de Dios en ocasiones es para juicio, porque luego la gente, aunque ven el poder de Dios, no se convierte. Lo ves continuamente, lo ves todo el tiempo en hospitales, en lugares donde personas se salvan sin que hubiera ninguna posibilidad de ello. La gente ve los milagros continuos, pero no se los atribuyen a Dios. Aunque Dios se glorifica en ello, sin embargo la gente no le da gloria por estas cosas. Por lo tanto, para el creyente que buscan campañas de milagros, de sanidad, los creyentes, las personas no se convierten por causa de los milagros. Abraham lo dice, y no lo dice: aunque venga un muerto resucitado, no creerán. Si no creen la palabra, no creerán a los milagros. Y para finalizar esta reflexión, la salvación es por la locura de la predicación. Así que no te olvides de compartir el mensaje del Evangelio, de hablar de Jesús, de hablar de su Evangelio, de su palabra, de sus promesas, hablar de todo lo que pertenece a la eternidad, porque no hay ninguna otra manera que la gente se convierta que no sea por la locura del Evangelio. Predicar el Evangelio, y aunque a veces nos tachan de un poco locos y retrasados, sin embargo es la única forma en que alguien puede convertirse. Sigamos predicando, sigamos hablando, sigamos contando las historias de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo invisible y de todo lo que existe a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante con la palabra.